Buenos días, clase. Buenas tardes, clase. Puede ser que alguno de ustedes vaya a ver la clase en la mañana o vaya a ver la clase en la tarde. Así que quiero comenzar este tiempo de nuestra clase haciéndolo lo más familiar posible. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta clase sobre el Nuevo Testamento. Vamos a hacer énfasis, nos vamos a concentrar sobre todo en los evangelios, los 4 evangelios, partiendo de la cuestión sinóptica. Pero también vamos a hablar del 4.º evangelio, del evangelio según San Juan. Hoy vamos a considerar el tema un poco panorámicamente acerca de el período intertestamentario, o conocido como el período entre los 2 testamentos, comúnmente también conocido como los 450 años para algunos de silencio. Allí debemos considerar la formación del Antiguo Testamento, tanto como la formación del Nuevo Testamento. Todo lo que se produjo en ese tiempo, en ese momento de formación, todos los factores que incidieron también son importantes. Entonces, en cierta manera, vamos a trazar una línea histórica, podemos llamarlo así, que para nosotros, en el trabajo o en la tarea o labor hermenéutica, representa además una brecha. El período intertestamentario, entonces, tiene que ver con lo que comúnmente o tradicionalmente se llama el tiempo de silencio. Y pasamos entonces de un tiempo de silencio a la esperanza. Uno de los conceptos allí importantes ha sido este concepto de la esperanza mesiánica, de esa gran expectativa mesiánica. El período intertestamentario tiene que definirse, o puede definirse, mejor dicho, no es que tiene, sino que puede definirse como el período entre los 2 testamentos. Y la pregunta para nosotros podría ser, ¿qué podemos decir acerca de este periodo intermedio? Bueno, sencillamente, este periodo intermedio, por lo general, se conoce como periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los 2 testamentos. Queremos pensar un poco en la importancia de este periodo. Vamos a decir, o como ya hemos venido diciendo, un periodo histórico para el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Un texto que siempre debemos tener a la mano allí en nuestra clase es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Y como vamos a estudiar acerca del Nuevo Testamento, más adelante, en una de las clases, voy a dar algunas directrices para leer y bosquejar como tarea adicional, para leer y bosquejar un evangelio. Vamos a hacer el ejercicio dirigido con un evangelio que yo les voy a sugerir que leamos juntos. Y otro ejercicio donde usted va a elegir el evangelio que quiere leer, el evangelio que quiere en cierta manera bosquejar. Entonces, volviendo a nuestra clase, a nuestro tema, el periodo entre los 2 testamentos, este es un término que puede emplearse para designar el periodo que existe entre los 2 testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que como tal, la palabra no existe en castellano, quiero que sepan eso. Se usó, ¿verdad? O su uso, mejor dicho, se ha establecido en el mundo académico, en el mundo del estudio bíblico, producto de esos tantos anglicismos acuñados en nuestro contexto intertestamentario. Entonces, a la luz de nuestro idioma, lo correcto debe ser
periodo o época entre los dos testamentos. 400 años de silencio, 400 años. Un dato que puede parecer curioso también es que los años en la Biblia siempre se toman por aproximación, no por exactitud. Algunos dicen que fueron 450 años. Y este periodo comprende la época desde Malaquía, 400 años antes de Jesucristo, quien se considera la última voz profética del Antiguo Testamento, al advenimiento de Jesús, la revelación divina. Esto respecto a ese desarrollo en la producción de las escrituras canónicas, que sería nuestra segunda clase. Entonces hubo como un tiempo de silencio, un tiempo de suspenso, pero sí hubo algunos acontecimientos que tienen que ver con la vida religiosa y también con la preparación para lo que iba a ser la época del Mesías, la época de Jesús. El resultado fue entonces la terminación del canon hebreo. Y según el historiador judío Josefo, un historiador judío de la segunda mitad del siglo I después de Cristo, esto se llevó a cabo bajo el reinado de Artajerjes Longímano. Eso aproximadamente en el 465 al 424, ¿verdad? Antes de Jesucristo. El doctor James Crawford, que fue mi profesor en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela, él cree que el período entre los dos testamentos o entre los testamentos abarca aproximadamente 450 años, de los cuales el Nuevo Testamento, dice él, incluye casi 100 años. Bueno, allí podemos ver algunas cosas que son importantes de considerar en el periodo entre los dos testamentos. Fíjense, la restauración y el periodo entre los dos testamentos. Con el propósito, sigue diciendo Crawford, con el propósito de darle continuidad a la historia, Crawford comienza con el periodo de la restauración. Recordemos que el periodo de la restauración comienza con un imperio, y este imperio era el imperio persa, aproximadamente entre el 550 al 332 antes de Jesucristo. Un bosquejo que puede ayudarnos a considerar esta época, este periodo persa. Puede ser el siguiente de manera sencilla, probablemente en un diccionario bíblico, probablemente en un libro dedicado al periodo intertestamentario. Allí podemos nosotros identificar. Yo recuerdo que en los años de estudio míos, por allá en el año 1997, por allí, en el seminario, el periodo intertestamentario era una materia. Y una de las cosas que tuvimos que estudiar fueron los distintos imperios y leer también algo de su literatura. Y sobre todo leer esos libros, algunos, en su mayoría, no lo leímos todos, pero en su gran mayoría, los libros que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos inclusive. Entonces, tenemos a Ciro, unió el imperio, unió Media y Persia, conquistó Babilonia. Tenemos a Darío, el templo fue destruido de nuevo. Y en este tiempo predicaron los profetas Ageo y Zacarías. Tenemos a Jerjes, a Suero, en el libro de Esther. Esta es la fecha probable para la época de la reina Esther. Tenemos a Artajerjes. Y en este tiempo, probablemente,
en el 465 al 423 antes de Cristo, entran en escena Esdras, Nehemías y Malaquías. Probablemente fueron de este tiempo. Tajerjes II, Darío II, Artajerjes, Arces y Darío III, quien fue derrotado por Alejandro Magno. Luego viene de la época persa, pasamos entonces a la época del periodo griego. Esta fecha aproximada, del 332 es ese espacio, al 167 antes de Jesucristo. Comienza con Alejandro Magno, quien conquistó al mundo conocido, pero desde Grecia hasta Egipto e India, entre ellos Siria, Israel y Persia. Sin embargo, no vivió para gozar sus victorias. Es algo curioso, ¿verdad? Después de su muerte, sus generales entonces dividen el territorio. Uno de ellos era de la familia de los Ptolomeos, que domina sobre Egipto. Otro gobierna también sobre Palestina, y el primero de la familia de los Seleucidas, que tiene que ver con Siria. Desde tiempo, más o menos, el griego, el idioma, llega a convertirse durante este tiempo en una lengua importante en el mundo conocido. Se forman dos grupos en este periodo, los helenistas y los asideos, los que abrazan así la cultura griega y los que la rechazan. Así pueden comprenderse a estos dos grupos. Disculpen que en este tiempo hemos estado un poco afectados de la garganta, un poco agripados, un poco con gripe allí. Entonces, disculpen si en algunos momentos tenemos que hacer una pausa. Luego viene el periodo de los macabeos y la independencia. El periodo este periodo de los macabeos entre el 167 al 63 antes de Cristo. ¿Qué caracteriza este periodo? Bueno, este periodo es caracterizado por una serie de enfrentamientos necesariamente de orden político. La historia dice que Matatías y sus hijos, a causa de la profanación del templo, se rebelaron contra Antíoco Epífanes. Los soldados entraron al templo de este último, Antíoco, y sacrificaron un cerdo en el altar. Eso era una abominación. No conforme con semejante profanación, obligaban a los judíos a comer de esa carne y a cometer también otras acciones que iban en contra de sus principios. Esta profanación tiene que ver con lo que la Biblia denomina, para algunos, la abominación desoladora que aparece allí en el libro de Daniel, entre otros. Algunos aspectos importantes entonces del periodo intertestamentario. Recuerden, el periodo entre los dos testamentos, el periodo entre, la época entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una pregunta para nosotros sería, ¿cómo podemos relacionar, ¿verdad? Los dos testamentos? Sería una pregunta de análisis, ¿verdad? De querer, incluso podríamos hacer hasta un ensayo. ¿Cómo podemos nosotros conectar, relacionar los dos testamentos? Esto nos puede ayudar aún en el sentido de la interpretación de la palabra del Señor. Entonces, algunos aspectos que podemos resaltar son los siguientes.
Pese a las particularidades de este periodo, no obstante, sirvió esta época, en cierta manera, para el establecimiento de la ley que rigió al pueblo judío o a los judíos. Recordemos lo siguiente, que después de Edra, los judíos observaron la ley de un modo particular. Sabemos que no solo observaron la ley, sino que establecieron también rígidas interpretaciones de esta o de ella. Y estas interpretaciones llegaron a ser muy importantes, inclusive más que la ley misma. Hay que destacar, además, que durante este periodo surgieron varias sectas judías, hasta la época de Jesús. Por allí van a tener ustedes que ver un video muy corto acerca de esto, que espero sea interesante, y sobre todo la intención del video va a ser que llevarlos, ¿verdad?, a ubicarlos en cierta manera en el contexto de los evangelios sinópticos. Surgen entonces algunas sectas judías, los saduceos, los fariseos, los escribas, los esenios, los herodianos, los celotes. También en la época de Jesús podemos hablar de los publicanos, algunos dedicados a la vida religiosa, ¿verdad? Algunos conformaban el Sanedrín, algunos de ellos solo dedicados, ¿verdad?, a la interpretación de la ley, al estudio de la ley. Eran como guardianes, ¿verdad?, en cierta manera, de la ley. Se nota además en este periodo la influencia de la cultura y filosofías. Estoy refiriéndome a la persa y a la cultura griega, a la filosofía griega, las cuales afectaron probablemente y muy notablemente el pensamiento judío. Se observa además que durante este tiempo se genera gran expectativa con relación al Mesías, un concepto que algunos, desde el punto de vista teológico, lo llaman la esperanza mesiánica. Y se ha dicho bastante acerca de las variadas manifestaciones con relación a la esperanza basada en la venida de un Mesías. Los enfoques inadecuados al respecto, lamentablemente, les impidió reconocerlo cuando finalmente vino. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en la narración, en el relato o los relatos diversos, en las diversas perspectivas, podemos decir diversas teologías que nos vamos a encontrar, o en los evangelios que vamos a leer, en los evangelios que vamos a estudiar juntos. A pesar de que el templo siguió teniendo gran importancia, una institución muy importante, ustedes saben, según la época, el mundo, el contexto del Antiguo Testamento, el templo fue muy importante. Si nos vamos al Pentateuco, a este primer conjunto de libros, vemos allí que hubo un momento de lo que fue y la importancia del tabernáculo de la reunión, o el tabernáculo, como se conoce así también. Pero el templo, una vez que este llegó, se hizo una institución muy importante. Y sobre todo para la celebración de las festividades religiosas. 3 eran las más importantes, recuerdan, de la fiesta: la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas tenían lugar en la ciudad de Jerusalén. Las sinagogas también aparecieron, y las sinagogas llegaron a ganar importancia también acerca de la vida religiosa o el mundo religioso de los judíos. Vamos a ir haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando, de lo que hemos venido considerando acerca del periodo entre los dos testamentos. Como usted prefiera, o periodo intertestamentario o periodo entre los dos
Testamento. Y en primer lugar vamos a resaltar la contribución de los griegos al cristianismo incipiente. El idioma, el Nuevo Testamento se escribió en griego, ¿verdad? La Septuaginta, griego koiné. Algunos quieren, les gusta acuñar eso, un griego koiné. La Septuaginta, ¿verdad? La versión de los 70, que es una traducción. El desarrollo del comercio también. La cultura a escala global o a escala mundial, hoy en día dijéramos escala mundial. Los griegos también fueron pioneros de la libertad de pensamiento y la ciencia. En lo negativo, bueno, la situación de la esclavitud y la situación también social de la mujer, del rol de la mujer. Ahora, en segundo lugar, consideremos la contribución de los romanos, por ejemplo, gobierno y paz mundiales. Y esto facilitó la difusión entonces de la fe cristiana. Gobierno permanente, estable, el derecho romano, los que estudian derecho, los que estudian leyes, los que estudian esto de la jurisprudencia, conocen. Ven hasta una materia, ¿cierto?, que se llama derecho romano. Buenas carreteras. Esto hizo del periodo romano el más comercial e internacional probablemente de la historia. La unión de tantas razas y pueblos bajo un imperio también ayudó a derribar las barreras raciales, las barreras culturales. Y todo esto, todo lo anterior, también constituyen las condiciones, vamos a llamarlas ventajosas, para que el mundo pudiera entonces oír la buena noticia, oír el evangelio. Otros temas que también hay que considerar serían las prácticas paganas, el platonismo, el epicureísmo y el estoicismo. Son palabras que vale la pena en su libreta ir haciendo un glosario, ¿verdad? Con estas prácticas paganas, con estas corrientes, podemos decir, de pensamiento. La religión judía, por ejemplo, en tiempo de Jesucristo, hay una transición entonces entre la vida religiosa, entre el templo y la sinagoga. El uso, por ejemplo, de las escrituras, la Torá, el Talmud, y también por allí puede considerarse el tribunal del Sanedrín. Además, podemos encontrar la proliferación literaria o el desarrollo de la literatura. Encontramos la Septuaginta, la literatura apocalíptica, la literatura apócrifa, allí ven entre paréntesis, deuterocanónicos. Saben que es bueno, volviendo al glosario, ir buscando esas palabras que no conocemos en un diccionario bíblico e ir anotando acerca de sus principales características o de su breve definición. Y así nos vamos familiarizando entonces con algunos temas. Entonces tenemos a los fariseos y a los saduceos. Estas dos sectas, ¿verdad? O grupos, como usted quiera llamarlo, desempeñaron un rol muy importante en la época de Jesús, acerca de la vida religiosa, de la vida legal, incluso de la vida judicial, que tenía que ver con impartir la justicia, entre otras cosas. Allí están los fariseos y los saduceos. Recuerdan a los escribas también, ¿verdad? Recuerdan a los publicanos también. De hecho, Jesús, en uno de los evangelios, vamos a leer eso, habla acerca de la oración
y pone el ejemplo de entre un publicano y otra persona. También nos encontramos con el hecho de que tendemos a decir que todos los fariseos eran malos, pero no es correcto tomar esa postura. Probablemente algunos como Nicodemo fueron de noche a Jesús. Probablemente unos a escondidas veían que lo que Jesús enseñaba, que los hechos que se manifestaron a través de la persona de Jesús, realmente señalaban al Mesías, al Hijo del Hombre, al enviado de parte de Dios. Es muy probable, pero estaban allí de noche, a escondidas. No querían que nadie supiera lo que ellos realmente estaban pensando o estaban meditando en su mente, sí, y en su corazón. A mí particularmente me fascina la historia que se narra en Lucas, capítulo 2. Y toda esa escena en el templo, cuando llevan para presentar a Jesús, en cierta manera. Y es una de las historias que realmente en los evangelios, una de las escenas que me fascina mucho. Lucas, capítulo 2. Como les dije, hay un video adicional a las clases que van a ver muy breve acerca de lo anterior. Mateo 23, 1 al 5 dice, puede buscarlo también en su Biblia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Un pasaje crucial para darle una mirada en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, los versículos 1 al 5. Gálatas 4:4, una carta de Pablo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Aunque en nuestra próxima clase vamos a hablar del canon, pero vamos a señalar hacia esta dirección. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, señalado por Dios, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Jesucristo. Y es lo que vamos a estudiar en los evangelios. Y también cuando vayamos a la segunda parte del Nuevo Testamento, que vamos a concentrarnos en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en la Paulina, tenemos que considerar necesariamente el tema de la cristología. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, antes de terminar, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que cada persona pueda recibir la oportunidad de decidirse si va a creer en Jesús o si va a rechazar a Jesús.
en cierta manera, en una manera sencilla. Ahora bien, mis estimados hermanos y hermanas, participantes en esta clase, recuerden que siempre en la semana va a haber algunos foros, tienen que ver el sílabo, ¿verdad?, de la materia, leerlo, lo tienen ya allí disponible. También tienen que considerar responder el foro a tiempo y también responderle al menos a un compañero acerca de su punto de vista, con todo respeto, ¿verdad? Y de manera complementaria, que podamos crecer juntos, aprender juntos. Otra de las cosas que también debemos responder es lo siguiente: la prueba corta, el quiz o el control breve, que tienen que hacerlo necesariamente después de ver el video. Esto para que usted pueda tener la base para responder. A veces van a encontrar preguntas de alternativas o van a encontrar preguntas de verdadero o falso. A veces van a ser 4, 5 preguntas, 3 preguntas, 2 preguntas. La dinámica va a ser muy variada, pero también muy accesible y muy sencilla. Quiero animarles a esto y bueno, pido la bendición del Señor sobre nuestra clase, sobre cada uno de ustedes. Pido también la bendición del Señor sobre cada uno de los ministerios en medio de nosotros, y pidamos juntos en el nombre del Señor Jesús también la bendición para cada una de nuestras familias y para cada una de nuestras comunidades de fe. Entonces nos vemos la próxima clase. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén.